Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de $1000. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añada en un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular la derivada de esta integral que tenemos acá. Solamente me gustaría mencionar algo muy importante, y es que dentro de la guía no me están dando el diferencial de la integral. Y recordemos precisamente que el diferencial me indica respecto a qué variable vamos a estar integrando, por lo que nosotros podríamos considerar todo esto como una sola constante si es que estamos integrando respecto de z, por ejemplo. Obviamente el problema está ideado y planteado para que estemos integrando respecto de t, pero sí es algo muy importante dentro de las integrales que siempre debe de estar presente. Dicho esto, vamos a resolver este ejercicio. Para ser honestos, este ejercicio es bastante complicado, es una integral bastante complicada que ni de broma está al nivel de un examen de admisión o incluso a nivel prepa. A veces hasta le puede llegar a costar a los universitarios. Si me quieren ver resolver integrales de este tipo, vean mi sección de ecuaciones diferenciales dentro de mi canal, específicamente hablando los problemas de Makarenko, y créanme que resuelvo integrales de este tipo e incluso más complicadas. Pero por el momento simplemente voy a resolver este ejercicio de la guía basándome en definiciones y recordando algunas cosas del segundo teorema fundamental del cálculo. Empezando por algo muy importante, y es que recordemos que precisamente la integral es la operación inversa de la derivada. Es decir, que yo tengo la integral de una función f de x integrándose respecto de x, y esto me genera un f de x más e, mientras que un f' de x siempre me va a generar un f de x. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que cuando yo integre una función cualquiera, vamos a tener un resultado, y si ese resultado yo lo derivo respecto a la variable a la cual se integró, vamos a tener la función original que estamos integrando. En pocas palabras, observen lo que está sucediendo. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de x por mi diferencial de x, nosotros tendríamos entonces que resolver esto como x a una potencia, así que tendríamos x al cuadrado sobre 2 más mi constante de integración. Ahora voy a derivar todo esto respecto de x, por lo que tendríamos la derivada de x cuadrada sobre 2 más mi constante derivándose respecto de x. Aplicando las propiedades de las derivadas, tendríamos la derivada de x cuadrada sobre 2 derivándose respecto de x más la derivada de una constante derivándose respecto de x. Sacando constantes de nuestras integrales, tendríamos que esto va a ser igual a un medio de la derivada de x cuadrada derivándose respecto de x más la derivada de una constante derivándose respecto de x. Aplicando las fórmulas de derivación, tendríamos un medio por la derivada de x cuadrada derivándose respecto de x, simplemente me da 2x, más la derivada de una constante, todo esto se hace 0. Por lo tanto, tendríamos que esto va a ser igual a un medio por 2x, el 2 con el 2 se cancelan, y únicamente tendríamos 1 por x, que es x más 0, y esto va a ser igual a x. Podemos darnos cuenta que precisamente es la función original que integramos anteriormente. Pero bueno, ¿esto de qué me está sirviendo? Simplemente para recordar la definición de la derivada y de la antiderivada. Pero dicho esto, vamos a resolver este ejercicio, insisto una vez más, únicamente aplicando estos conceptos, porque esta integral es bastante complicada de hacer. Vamos a borrar todo esto y vamos a usarlo con un ejemplo bastante sencillo. Voy a utilizar la misma variable respecto a la cual están integrando y respecto a la cual está la función. Es decir, yo tendría, por ejemplo, la derivada derivándose respecto de x de la siguiente integral. Vamos a ponerle, por ejemplo, los mismos límites de integración, que sería de 1 a x, y le voy a poner un t cuadrada por mi diferencial de t, ¿no? Lo único que estoy cambiando es precisamente la función respecto a la cual estoy integrando. Entonces, esto va a ser igual a la derivada derivándose respecto de x del resultado de esta integral, que en este caso vamos a aplicar la fórmula de x a una potencia. Recordemos precisamente que la fórmula de
x a una potencia es la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante. Pero una cosa muy importante recordar, que aquí tenemos una integral definida, por lo tanto no vamos a tener que añadir constantes de integración. Pero bueno, vamos a tener entonces t cúbica sobre 3, ahí está perfecto, y vamos a tener nuestros límites a evaluar, que en este caso sería de 1 a x. Recordemos que según el segundo teorema fundamental del cálculo, me dice lo siguiente, que cuando yo tengo la integral de a b de una función f de x por mi diferencial de x, el resultado va a ser la función o el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior. Esto me está diciendo el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la derivada, derivándose respecto de x, de evaluando los límites de nuestra integral, tendríamos que sustituir en todos los lugares donde veamos una t con una x menos todos los lugares donde veamos una t con un 1. Me dice límite superior menos límite inferior. Entonces me quedaría como x cúbica sobre 3 menos 1 cúbico sobre 3. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a la derivada, derivándose respecto de x. Sigo reduciendo esto que tenemos acá y me quedaría como x cúbica sobre 3 menos 1 al cubo, simplemente es 1 sobre 3 y cerramos. Ahora vamos a derivar simplemente este resultado. Tendríamos entonces la derivada de x cúbica sobre 3 derivándose respecto de x más la derivada de menos 1/3 derivándose respecto de x. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Sacamos constantes de esta derivada y tendríamos 1/3 de la derivada de x cúbica derivándose respecto de x. Esto es la derivada de una constante, directamente se convierte en 0, entonces vamos a poner un más 0. Y esto va a ser igual a 1/3 de la derivada de x cúbica derivándose respecto de x. Esta sería la derivada de x a una potencia. Recordemos que su forma es la derivada de x a la m derivándose respecto de x es igual a m por x a la m menos 1, cuando únicamente, sin utilizar regla de la cadena, x a una potencia simplemente, tendríamos entonces 3x al cuadrado más 0, y esto va a ser igual entonces a un 3 con un 3 se cancelan y únicamente me quedaría como x cuadrada más 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a x cuadrada. ¿A qué voy con todo esto? Quiero que observemos que literalmente lo único que hicimos al momento de hacer todo este procedimiento es llegar literalmente a la misma función inicial, pero cambiando la variable. Esta es variable x, esta es variable t. Por lo tanto, literalmente el resultado de este problema es exactamente esta misma función, pero cambiando con el límite de la variable superior, que en este caso sería x. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería 1 entre x cúbica más 3, y este sería entonces el resultado de este problema, que pertenecería al inciso C. Y bueno, vamos a resolver siendo verdad que me dice calcular la siguiente integral indefinida y me dan esta integral que tenemos acá. Es una integral que vamos a resolver mediante cambio de variable. Recordemos que precisamente el método de cambio de variable lo empleamos cuando no podemos resolver la integral de manera directa. Y recordemos que precisamente el método de cambio de variable me dice que yo puedo agarrar una parte de la función de la integral de tal forma y de tal manera que haga que se simule a una fórmula de integración directa o primitiva. Por lo tanto, el cambio de variable evidente de esta integral es esta parte que tenemos acá, que es 3 menos 3x cuadrada. Así que decimos que u va a ser igual a 3 menos 3x cuadrada, así que mi diferencial de u es igual a la derivada de esto que tenemos acá, que sería menos 6x por mi diferencial de x, y despejando el diferencial de x, este menos 6x que está multiplicando, lo paso dividiendo, decimos que diferencial de u entre menos 6x va a ser igual a mi diferencial de x. Pero antes de empezar a aplicar los cambios de variable dentro de nuestra integral original, lo que yo voy a hacer es una pequeña transformación de la misma. Esto va a ser igual a la integral de x entre 3 menos 3x cuadrada elevado al cubo por mi diferencial de x. Nótese que lo único que hice fue escribirlo como una multiplicación de fracciones, de tal forma y de tal manera que el cambio de variable se vea con mayor claridad. Entonces, ahora sí, aplicando el cambio de variable, tendríamos la integral de x entre 3 menos 3x al cuadrado, pero 3 menos 3x al cuadrado es u elevado al cubo por mi diferencial de x, pero diferencial de x sería diferencial de u entre menos 6x. Esto va a ser igual entonces a la integral de este x con este x se cancelan y vamos a tener únicamente el diferencial de u entre menos 6u cúbica. Ahora, sacando constantes de la integral, tendríamos menos 1/6
que va a multiplicar a la integral de diferencial de u entre u cúbica. Esta integral que tenemos acá ciertamente todavía no se puede integrar de manera directa, sin embargo podemos aplicar algunas propiedades algebraicas para poder convertirlo a una integral completamente directa. Específicamente hablando, la propiedad de los exponentes que me dice que 1 entre a la m es igual a la menos m. Entonces, aplicando esa propiedad, vamos a tener que esto va a ser igual a menos 1/6 por la integral de el u cúbico que está en el denominador, lo subo al numerador con el signo del exponente contrario mediante esa propiedad y tendríamos u a la menos 3 por mi diferencial de u. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula de integración completamente directa que es precisamente la de x a una potencia. Decimos que x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Pero obviamente aquí no estamos hablando de la variable x, estamos hablando de la variable u, pero a fin de cuentas es la misma fórmula de integración. Entonces sería menos 1/6 por el resultado de esta integral, que sería u a la menos 3 más 1, que va a estar dividiendo a menos 3 más 1. Y la constante de integración, recuerden que la añadimos hasta el final. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos 1 entre 6 por u a la menos 3 más 1 serían menos 2 entre menos 2. Ahí está, perfecto. Ahora lo que voy a hacer a continuación es reducir esta expresión antes de regresar a nuestro cambio de variable, de tal forma y de tal manera que primero voy a sacar el signo resultante de esta fracción. Y decimos entonces que esto va a ser igual a menos 1/6, que va a multiplicar a más entre menos, es menos u a la menos 2, que va a estar dividiendo a 2. Entonces decimos que aplicando la multiplicación de fracciones tendríamos primero signo de resultante, menos por menos es más, numerador por numerador, denominador por denominador, me quedaría como u a la menos 2, que va a estar dividiendo a 6 por 2, que serían 12. Ahora, hay algo muy importante que debemos de recordar dentro de álgebra, y si bien no es necesario ni obligatorio, está mal visto dejar exponentes negativos o fraccionarios, por lo que siempre se recomienda es pasar cualquier exponente negativo a su forma de exponente positivo. ¿Cómo? Pues mediante esta propiedad, solo que esta vez obviamente vamos a pasar de esta forma a esta forma, por lo que tendríamos que esto va a ser igual a 1 entre 12, que va a multiplicar a 1 entre u al cuadrado, y añadimos nuestra constante de integración, pero todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque me falta regresar a mi cambio de variable. Entonces, todos los lugares donde veamos una u vamos a poner 3 menos 3x cuadrada en su lugar, así que tendríamos que esto va a ser igual a 1 entre 12 por 1 entre 3 menos 3x al cuadrado elevado al cuadrado más mi constante de integración. Ahora bien, esto para mí ya es el resultado de este problema, sin embargo, obviamente no me lo está marcando la guía. Podríamos pensar que es esto, pero no, la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos 1 entre 12 por 1 entre 3x cuadrado, eso está relativamente bien, pero aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un 3. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que simplemente están factorizando un menos 3 mediante factor común de esta expresión, así que precisamente vamos a hacerlo. Tendríamos que esto va a ser igual a 1 entre 12, que va a multiplicar a 1 entre menos 3, factorizándolo mediante factor común, que va a multiplicar únicamente a menos 1 más x al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que yo estoy factorizando dentro de este cuadrado, esto más mi constante de integración. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 12 por 1 entre, aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes. ¿Qué propiedad de los exponentes? La que me dice lo siguiente, que a por b a la m es igual a la m por b a la m, de tal forma y de tal manera que esto que tenemos acá va a ser a, esto que tenemos acá va a ser b. Aplicando esa propiedad tendríamos entonces menos 3 elevado al cuadrado, repartiendo el cuadrado, por menos 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado más mi constante, y esto va a ser igual a 1 entre 12 por 1 entre menos 3 elevado al cuadrado. Recordemos que cualquier número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo, por lo tanto 3 al cuadrado son 9, que va a multiplicar a x cuadrada menos 1. Simplemente cambié de lugar, conmuté, no pasa absolutamente nada, y esto está elevado al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 1 entre 12 por 9, 12 por 9, ¿a cuánto es igual? Tendríamos entonces que 12 por 9 va a ser igual a 9 por 2 serían 18, 9 por 2 son 9 y 1 serían 108. Así que tendríamos 1 entre 108 por 1 entre x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado más mi constante de integración, y este entonces ahora sí sería el resultado de este problema y pertenecería entonces al inciso A.
Al inciso A. A ver, nada más la constante de integración la están poniendo al inicio, pero no pasa absolutamente nada. Es una operación de suma, así que el orden realmente no me importa. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, el resultado correcto de este problema sería el inciso A.